¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. Ya vamos llegando poco a poco a terminar lo que corresponde a las clases de historia del Perú. Estamos viendo las civilizaciones. Ya terminamos la historia del Perú, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se desarrollaban en el otro lado del continente, en el continente norteamericano, centroamericano. Bien, antes de empezar la clase, lo que siempre hacemos conmigo, le vamos a dar las gracias a Diosito porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer, por todo aquello que quieran agradecer, ¿no? Aprovechemos, demos gracias. Una vez que damos gracias, pedimos, ¿no? ¿Qué pedimos? También aquellas cosas que sean valiosas para nosotros, ¿no? ¿Qué es valioso? No, justamente la epidemia nos está enseñando cosas, nos está enseñando que las cosas importantes de la vida no son cosas, ¿no? Son personas, es la salud, es estar con las personas que queremos, eso pidamos, ¿no? Veamos qué es lo que uno más quiere en la vida, espero que no sean cosas materiales, o bueno, también, qué sé yo, ¿no? Cada uno es como es pero uno se da cuenta realmente de lo que es importante, ¿no? Bien, vamos a empezar la clase. Vamos a ver ahora lo que corresponde a Centro y Norteamérica. Hemos estado viendo todo el desarrollo de las culturas andinas, ¿no? Eh, Hay un historiador que es bien bacán, ¿no? Que me gusta un montón, que va a decir que el mundo se encontraba hace 20.000 años, 15.000 años, se encontraba de 195.000 años hasta hace 15.000 años se encontraba nómade, ¿no? Yendo de un lugar para otro, recolectando cosas, y se va a detener en 7 lugares del mundo. Y en estos 7 lugares del mundo va a ser civilización, casi en momentos parecidos. Y va a encontrar inclusive muchas similitudes entre estas culturas. No, Toynbee se llama el historiador, es un historiador inglés. Toynbee, Toynbee. Entonces, él les decía, ¿no? En el África se va a detener en Egipto. En Europa se va a detener en Grecia. En Asia se va a detener en Mesopotamia, en la India y en la China. Y en América se va a detener aquí, en el mundo andino y en Mesoamérica. 7 lugares en el mundo, ¿no? Nosotros somos uno de esos lugares en el mundo. Ahora bien, lo que corresponde a las culturas mesoamericanas, siempre escuchamos mayas y aztecas, ¿no? Mayas y aztecas es como decir los incas. Los incas es la síntesis de una serie de pueblos, de todos los pueblos que hemos estado estudiando aquí, hagamos una correlación. Todo lo que hemos visto en primero de secundaria, hemos visto una serie de pueblos distintos entre sí. Todos estos pueblos distintos entre sí se van a desarrollar en distintos momentos de la historia, desde cuando empezamos a medir las civilizaciones, ¿no? Veíamos en la periodificación que hacía John Rowe, que va a ser desde el 10.000 hasta el 2000 antes de Cristo. Vamos a tener al precerámico desde el 2000 al 800 antes de Cristo, el periodo inicial, y del 800 al 200 va a empezar recién ahí el primer horizonte. Pero desde el 10.000 y el 2000 es un periodo en el cual ya empiezan a haber culturas aquí, pero no hay ninguna todavía en la cual se empiecen a sentar. Recién es en el periodo inicial donde vamos a encontrar, ¿no? Cotos, ¿no? Distintas culturas que recién están empezando, recién están formándose, pero todavía no hay una civilización importante. La primera que vamos a encontrar es Chavín. Chavín y Paracas. Entonces, y ese periodo de tiempo es entre el 800 y el 200, ¿no? Después van a venir los del intermedio temprano, el horizonte medio, el intermedio tardío. Y después van a venir los incas en el horizonte tardío. Algo así podríamos pensar en las culturas mesoamericanas. Estamos en el mundo andino. En el mundo mesoamericano, la cultura maya
y la cultura azteca son la síntesis de una serie de pueblos que estuvieron antes que ellos. Son los que vamos a ver acá. Vamos a ver hoy día los inicios de estas culturas, y la próxima clase vamos a ver a los Teotitlán, vamos a ver a los zapotecas, y vamos a ver y toltecas, ¿no? Teotitlán, zapotecas y toltecas, vamos a ver la siguiente clase, que es como pueblos, civilizaciones que estuvieron previas a lo que va a ser las culturas más importantes, maya y azteca, que al igual que los incas, lo vamos a estudiar en segundo de secundaria. Entonces, la síntesis de todos estos pueblos antiguos la vemos en segundo de secundaria. Las primeras civilizaciones las empezamos a ver aquí. Hoy día vamos a empezar a ver las primeras civilizaciones. Hemos visto todo lo que corresponde al mundo andino, que es nuestro pasado, que es donde estuvieron las más importantes de América del Sur, ¿no? Entonces hemos visto desde Chavín, ¿no? Vamos a encontrar muchos parecidos. Vamos a ir avanzando y los vamos a ir viendo. Quiero que ustedes mismos se den cuenta. Bien, empezamos. Los orígenes, el tema del día de hoy es los orígenes de la cultura mesoamericana. La región mesoamericana abarca los actuales países de México, Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Fue un brillante proceso de desarrollo cultural autónomo, ¿no? Entonces es Norteamérica, la parte de México, y Centroamérica. Ahí van a estar todas estas culturas que vamos a ver el día de hoy, que tienen un antecedente. ¿Cuál va a ser el antecedente? Los olmecas. Los olmecas se van a parecer un montón a Chavín, pero primero el espacio geográfico, así como cuando empezamos a estudiar de las culturas nuestras, y por ejemplo vemos, ¿no?, que los tiahuanacos se encontraban en la meseta del Collao, ¿no?, que los huaris se encontraban en la región de Ayacucho, que los nazcas se encontraban en Ica, que los moches se encontraban en Lambayeque, que los incas se encontraban en Cajamarca, ¿no? Así como vemos cada cultura en una región geográfica particular, igual aquí. ¿Cuáles van a ser las regiones geográficas donde se van a desarrollar? México, ¿no?, Belice, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y El Salvador, ¿no? Entonces todos estos países van a ser los que en donde se va a desarrollar estas culturas que vamos a llamar mesoamericanas. Vamos a ver todo lo que corresponde a las civilizaciones que les estuve contando, de las que nos decía Toynbee, ¿no?, cuando el hombre se detiene y empieza a ser civilización. Entonces decíamos, en Europa van a estar los griegos, en el África los egipcios, en el Asia Mesopotamia, India, China, y en América lo que ya hemos visto, la cultura andina y todos sus periodos, y las culturas mesoamericanas. Meso, ¿qué significa meso? Mitad, ¿no? Mesoamérica es América del medio, ¿no? América central, le diríamos nosotros, ¿no? Mesoamérica. ¿No? Mesolítico también lo vamos a ver cuando veamos la prehistoria, ¿no? El mesolítico, el paleolítico y el neolítico. Bien, entonces Mesoamérica es América Central, México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua y Belice. Esto va a ser el espacio geográfico donde se van a desarrollar estas culturas, que para hacer una extrapolación a lo nuestro sería lo que hemos visto este año: las culturas previas a la síntesis, es decir, las culturas que se van a desarrollar antes de Maya y de lo azteca. Periodificación histórica. Del desarrollo de esta región ocurrió de manera simultánea en diferentes áreas, entre las que sobresalieron el centro de México, Oaxaca, el Golfo de México y el Gran Área Maya. Pero no es la cultura maya, como les digo, es un antecedente de la cultura maya. Esta última tuvo un desarrollo relativamente autónomo y continuo, que perduró incluso hasta la época colonial. La evolución de la cultura mesoamericana se va a dar en 3 periodos.
el periodo que le vamos a llamar el primero preclásico, ¿no? Así como nosotros vemos intermedios, ¿no? Horizontes ellos van a llamarle preclásico, clásico y postclásico, y tiene menos divisiones. El periodo preclásico, miren, desde el 2500 hasta el 100 después de Cristo. ¿Qué periodo estaríamos viendo nosotros ahí? ¿No? Estaríamos el periodo inicial y parte del horizonte temprano, ¿no? Porque hemos dicho que el periodo inicial marcha desde el 2000 hasta el 800, y desde el 800 al 200 es el periodo inicial desde el 2000 hasta el 800 a.C. y del 800 a.C. hasta el 200 a.C. ese es el horizonte temprano. Ellos estarían ahí en el preclásico. En este periodo empezaron a asentarse las primeras culturas prehispánicas, gracias al desarrollo de la agricultura que permitió el surgimiento de las aldeas. La civilización más representativa de esta época, las olmecas. Así como decimos muchos historiadores, ¿no? Por ejemplo, Julio Cetello decía que Chavín era la cultura matriz. ¿Recuerdan cuando veíamos Chavín? Julio Cetello decía que Chavín era la matriz, ¿no? Matsule decía, por ejemplo, que Valdivia era la cultura matriz. Muchos historiadores van a decir que la cultura matriz de todas las culturas mesoamericanas va a ser la cultura olmeca. Cuando los españoles llegan y encuentran, porque tienen una particularidad la cultura olmeca, son como unas cabezotas, ¿no? Encuentran unas esculturas de cabezas. Dice que servían inclusive para que se siente el rey, el cacique de esta zona, ¿no? Como trono, pero eran enormes, unas cabezas enormes, entonces con la nariz prominente y los labios gruesos, ¿no? Entonces los españoles pensaban que todo era maya, ¿no? Que todo son mayas, son aztecas. Igual que aquí, ¿no? Cuando veían los españoles aguar y cosas de Tiahuanaco, todo es los incas. Igual pensaban los españoles sobre estas representaciones. Pensaban todo es los aztecas, todo es los mayas. Cuando habían civilizaciones previas a estas civilizaciones que son la síntesis, ¿no? Aquí vamos a encontrar a los olmecas. El clásico desde el 100 hasta el 900. Fue una época de auge económico en la que el poder estuvo centralizado en castas sacerdotales. Hubo grandes avances en técnicas agrícolas y en la construcción de obras hidráulicas. Técnicas agrícolas, obras hidráulicas, ¿les suena? ¿No? Lo que hemos visto todo el año. Lo cual generó excedentes. Destacaron la cultura teotihuacán y los zapotecas, que vamos a ver justamente la siguiente clase, ¿no? Vamos a ver Teotihuacán, zapotecas y ¿qué más les dije? Olmeca vamos a ver el día de hoy, ¿no? Vamos a ver Teotihuacán, toltecas y zapotecas, ¿no? Esas son las culturas del periodo que va a corresponder al periodo clásico más representativas. Hasta ahí vamos a llegar. Vamos a dar un pantallazo. No puedes nivel escolar, no se preocupen, ¿no? Pero igual tenemos que verlos, tenemos que conocer cómo se van a desarrollar para no cometer los errores que hacen, por ejemplo, en las películas, que a todo le dicen maya. Creen cuando están haciendo la película de Hollywood, ¿han visto? Dicen que los aztecas eran como los incas porque todos son indios, no entienden nada, ¿no? Nada. Los gringos son brutos de verdad. Bien, entonces los teotihuacán, los zapotecas y los toltecas es lo que vamos a ver la siguiente clase. También fue una etapa de esplendor de la cultura maya, ¿no? Estamos en el periodo clásico, igual, como les digo, maya se va a desarrollar entre el siglo IV y el siglo IX después de Cristo, sí, ¿no? Pero la vamos a ver en segundo de secundaria como cultura síntesis, como si fueran los incas, mayas, aztecas, incas, ¿no? Las culturas más importantes que ha tenido el continente americano. Este periodo terminó con la caída de Teotihuacán, luego de que sufriera una serie de invasiones entre los años 750 y el 900 después de Cristo. Y después va a venir el periodo postclásico.
Este va a ser un periodo de inestabilidad política, de decadencia cultural y de continuas guerras a causa de las invasiones de los pueblos del norte de México. La élite guerrera se impuso y el culto a la serpiente emplumada se va a difundir por toda la región. Durante el postclásico van a destacar 4 grandes culturas: los mixtecas, los toltecas, los mexicas, los aztecas y los tarascas. Y los karatecas, como decía el Chavo. ¿Se acuerdan de ese capítulo del Chavo? Que le empieza a tomar el profesor Girafales la lección y empieza a decir tolteca, olmecas, zapotecas y karatecas, ¿no? Va a terminar en el 1521 con la caída de Tenochtitlán, capital mexica, a manos de los españoles. Pero si bien es la época síntesis, las culturas más importantes aquí, en el periodo que le vamos a llamar clásico, es el de gran esplendor, es el que vamos a ver en la siguiente clase. Los olmecas. ¿Quiénes eran los olmecas? ¿No? La civilización olmeca se va a establecer los patrones culturales que van a influenciar en el desarrollo histórico mesoamericano. Por ello es considerada la cultura madre de la región. Parece la Chavín, ¿no? Floreció entre los años 1500 y 500 a.C., pero es todavía más antigua, porque Chavín va a estar entre, como les decíamos, pertenece al horizonte temprano, entre el 800 y el 200. Esta va a estar entre el 1500 y el 500. Es todavía más antigua. Aproximadamente ocupó la zona oriental de la meseta mesoamericana en las costas atlánticas. Olmeca quiere decir país de hule, del Nahualti, sí, del Nahualti caucho, ¿no? Es porque el juego de la pelota, ¿no? Lo deben haber visto, eran como los futbolistas, ¿no? Hay vestigios todavía de pelotas, de hule, de caucho. Era muy importante el juego de la pelota para ellos. Entonces, esta cultura olmeca que se va a desarrollar entre el 1500 y el 500, que pertenece al periodo preclásico, va a ser la cultura madre de todas las otras civilizaciones, ¿no? Cuando uno va a analizar, ¿no?, las representaciones de las serpientes, del jaguar y las representaciones antropomórficas de felinos, se van a parecer un montón a las que hemos visto cuando veíamos Chavín. Entonces, no sé si tendrá algo que ver, pero cuando uno ve, siempre hay historias comparadas. También es la época, ¿no? Pero el cóndor y el jaguar, ¿no? La felinización de los antropomórficas de las representaciones de figuras humanas, ¿no? Entonces encontramos un montón de parecido entre lo olmeca y lo chavín, que lo chavín era como la cultura, no es la matriz, porque no se sabe, ¿no? Hay teorías que las hemos analizado, ¿no? La que dice Cetello, la que dice Matsule, ¿no? La que dice el Arcojoy, ¿no? Que cada uno va a tener una versión sobre la cultura chavín. Pero en el caso de los olmecas, casi todos los historiadores van a decir que sí, que los olmecas eran la cultura madre de todas las culturas que van a venir después de ellas, las que vamos a ver inclusive después, ¿no? Que son la Teotihuacán, las zapotecas y ¿cuál otra más? La Teotihuacán, las zapotecas y Teotihuacán, ¿no? Y los toltecas. Ya, a ver, lo que nos dice, sigamos. Este nombre se debe a una zona rica en la producción de caucho. Los olmecas nunca formaron un estado unificado. No obstante, compartieron las mismas ideas y sobre todo el mismo estilo artístico que identifica a distintas comunidades. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Con quién nos podemos relacionar? No tenían un estado unificado, sino que eran distintos pueblos, como los señoríos que hemos visto, ¿no? Hay un montón que podemos sacar paralelismo, pero son civilizaciones distintas. Se han desarrollado en distintos momentos, o no sé, ¿no? Podemos buscarles para ver si es que tienen algo en común. Bien, ahora, los centros ceremoniales. Los olmecas vivieron agrupados en pequeñas aldeas alrededor de centros ceremoniales, como San Lorenzo, Tres Zapotes y La Venta.
Los primeros centros ceremoniales se edificaron en zonas elevadas que se convertían en islas durante la temporada de lluvia. Había una plaza para reuniones usada también como mercados, la cual estaba rodeada de templos y residencia de sacerdotes. Eso sí es una diferencia, ¿no? Sí, pues, estamos tratando de, a la fuerza quizás, buscar los parecidos. Pero en la época de las comunidades andinas no existía ni el mercado ni el dinero, ¿no? Entonces la forma en la cual ellos hacían transacciones era a través de trueque, a través de trueques intercambio, a través de la fuerza de su trabajo. Ese era el sistema económico de estas culturas. Acá sí existía un mercado, ¿no? Donde la gente iba y compraba cosas. Acá sí hay una diferencia. Estos gobernaban desde allí ejerciendo un poder absoluto, ¿no? Los olmecas en estos centros ceremoniales. La población acudía a veces al centro ceremonial para participar de las celebraciones religiosas o para comercializar sus productos en el mercado. En los recintos olmecas se han encontrado las primeras evidencias de la práctica del juego de la pelota, aspecto cultural de gran importancia en la cultura mesoamericana. El juego de la pelota era como un fulbito de nosotros, pero para ellos era sagrado. Era la forma en la cual se relacionaban con los dioses. Y más, los ganadores de estos momentos, de estos juegos, eran considerados como personas de gran importancia, ¿no? Entonces, para ellos están todo el tiempo representados el juego de la pelota, ¿no? Lo vamos a ver aquí en esta cultura de los olmecas hasta los mayas. Las creencias olmecas. Desde un principio los olmecas mostraron una adoración por los felinos, especialmente por el jaguar, animal muy común en la zona, al que no solo asociaban con la fuerza y el poder, sino con el de la selva y la de la lluvia. También se cree que los olmecas consideraban al jaguar como un antepasado común a todos ellos. Pronto, el culto de este animal se difundió a muchos pueblos americanos, ¿no? Entonces, acá, como les decía, es donde podemos ver mayor semejanzas entre el mundo mesoamericano y el mundo andino. El jaguar, la serpiente y el hombre felinizado, ¿no? Vamos a encontrar en el mundo mesoamericano, tanto como en el mundo andino, estas representaciones como de dioses particulares de ellos, ¿no? Entonces, como les digo, podemos encontrar similitudes, pero también diferencias. ¿Tendrían contacto entre ellos? ¿Uno sería descendiente de otro? ¿No? No lo sabemos, pero muchos historiadores dicen que es la época, ¿no? Como cuando les decía que estas 7 culturas que van a empezar por todo el mundo, muchas de estas culturas van a ser totémicas. Es decir, van a tener el tótem de un animal como representación de su propio mundo, humano. El hombre felino, la representación de ellos, para nosotros el puma, para ellos el jaguar, ¿no? El cóndor, el águila, ¿no? La serpiente, ¿no? Son animales fuertes, son animales como los reyes de la selva, lo podríamos denominar, que para ellos era muy importante, ¿no? Entonces sí hay como semejanzas. Como les digo, a los historiadores les encanta. Hay muchísimos trabajos de historiadores que intentan corroborar o hacer paralelismos entre el mundo mesoamericano y el mundo andino, ¿no? El mundo religioso, el mundo, el periodo en particular, ¿no? La estratificación social, pero también hay diferencias, hay particularidades que cada uno de ellos va a tener. Los logros culturales. Los olmecas fueron los primeros en emplear la piedra en sus construcciones y sus esculturas. Sus obras escultóricas incluyen tanto colosales cabezas masculinas de basalto, de 2,7 metros de altura y 25 toneladas de peso, como pequeñas estatuillas de jade. Algunos estudiosos consideran que son retratos de gobernantes,
mientras que otros piensan que representa a jugadores de pelota decapitado, ¿no? Entonces hay como controversias también sobre lo que les decía, ¿no? Estas enormes cabezas que vamos a encontrar que son propias de esta cultura. Muchas inclusive se decían que era como el asiento del rey, ¿no? Para que se siente ahí el rey, pero son enormes. Los olmecas fueron creadores de los más antiguos sistemas de escritura americano, así como los iniciadores del uso del calendario ritual de América y del sistema de numeración vigesimal. El famoso calendario maya es probable que se haya originado en la cultura olmeca. Por eso que se dice que la cultura olmeca es la cultura madre de todas las culturas mesoamericanas, tanto de los mayas como los aztecas, porque estas culturas van a usar el sistema numeral que tenían los olmecas, van a usar la escritura que tenían los olmecas, ¿no? Es lo más antiguo para pertenecer a esta cultura y quedaba entre México y Centroamérica, ¿no? Así como la cultura de acá todas se desarrollaban en el mundo andino. Ese va a ser el espacio geográfico en donde se va a desarrollar estas primeras culturas, que es el inicio de las culturas mesoamericanas. Hasta aquí nomás es la clase del día de hoy, es corto, ¿no? Chicos, vayan preparándome sus trabajos, sus material de estudio, que sobre eso voy a hacer el examen, ¿no? Ya tenemos que empezar a calificar, ¿no? Vamos a ver que el jueves que voy a tener reunión con algunos especialistas, vamos a ver cómo vamos a calificar, pero vamos a tener examen. Les voy avisando desde ahora, ¿no? Espero que estén bien y que tengan una buena semana. Estoy pensando en ustedes, chicos. Nos vemos. Chau.